Bienvenidos a Memorias del Pasado. Hoy, adentrémonos en la vida y el legado de un hombre cuyo nombre evoca tanto fascinación como repulsión, Adolf Hitler. En este episodio, exploraremos los momentos cruciales que llevaron a la gestación de uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad. Pero, detrás de su ascenso al poder y la sombra que proyectó sobre el mundo, también se encuentra un punto de dolor que cambió el rumbo de la historia. ¿Qué evento trascendental marcó su infancia y lo impulsó hacia un camino siniestro? Sigan con nosotros para descubrirlo en Memorias del Pasado. El 20 de abril de 1889, en la pequeña localidad de Braunau, Austria, vino al mundo Adolf Hitler. Creció en el seno de una familia de clase media, donde desde joven demostró un inusual interés por las artes y la política. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos. En su búsqueda de una carrera artística, se mudó a Viena, donde enfrentó desafíos y rechazos que lo llevaron a una vida de dificultades económicas. Durante esta etapa, Hitler comenzó a desarrollar las opiniones nacionalistas que eventualmente lo catapultarían a la escena política. Sus años formativos estuvieron marcados por la búsqueda de identidad y propósito, una búsqueda que eventualmente lo llevaría por un camino inimaginable y trascendental en la historia del siglo XX. Estableciendo su hogar en Múnich, Hitler se sumergió en la política uniéndose al Partido Obrero Alemán, que más tarde transformó en el Partido Nazi. Emergiendo en una era de posguerra marcada por la desilusión de la Primera Guerra Mundial, Hitler supo capitalizar el descontento general. Con un don para la retórica persuasiva, cautivó a las masas y tejió un entramado de seguidores fervientes a su alrededor. Su oratoria enérgica resonaba con promesas de renovación y revancha. En 1933, su tenacidad y astucia política lo llevaron a la cúspide del poder. Adolf Hitler se convirtió en el canciller de Alemania, un logro que marcó el inicio de un periodo de profundos cambios y convulsiones. Sin embargo, lo que comenzó como una promesa de prosperidad para la nación alemana, pronto se transformaría en una pesadilla de totalitarismo y agresión internacional. El ascenso al poder de Hitler, aunque hábil y magnético, dejó una huella de devastación en la historia mundial que perduraría por generaciones. Bajo su liderazgo, Hitler erigió un régimen totalitario infame, el Tercer Reich, cuyos pilares eran el nacionalismo extremo y la ideología nazi. Consolidando su poder, emprendió una expansión territorial implacable y adoptó políticas agresivas que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Europa se vio inmersa en un conflicto devastador. La maquinaria bélica nazi avanzó, trazando un camino de destrucción. Las políticas expansionistas buscaron la supremacía alemana, y esta búsqueda despiadada resultó en la ocupación de países y la imposición de su voluntad sobre ellos. Sin embargo, la oscuridad de esta época se profundizó aún más con el Holocausto, una atrocidad sin precedentes. La persecución sistemática de grupos, especialmente judíos, condujo a la planificación y ejecución de la aniquilación en masa. El legado de esta etapa es una recordatoria sombría del poder de la intolerancia y la ambición desmedida. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices imborrables, transformando la historia global y sirviendo como una advertencia trascendental sobre las consecuencias de la ideología extremista y la búsqueda desenfrenada de poder. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba implacablemente, las derrotas militares y la presión aplastante de los aliados erosionaron irrevocablemente el poderío que una vez tuvo Hitler. Su imperio construido sobre la violencia y el totalitarismo comenzó a desmoronarse, mientras las fuerzas enemigas avanzaban sin cesar. Los estragos de la guerra se reflejaban en la desesperación de un líder que había llevado a su nación a un conflicto catastrófico. En los sombríos confines de su búnker subterráneo en Berlín, rodeado por el caos de una ciudad asediada, Hitler tomó una decisión que sorprendería al mundo. El 30 de abril de 1945, puso fin a su vida mediante el suicidio, marcando un trágico y sombrío epílogo para su régimen. La muerte de Hitler marcó el colapso definitivo del Tercer Reich y puso fin a una era marcada por la opresión y la destrucción.
Su decisión de poner fin a su vida simbolizó el colapso de una ambición despiadada que había infligido sufrimiento indecible en una escala sin precedentes. El legado de Hitler, teñido de oscuros capítulos de la historia humana, seguiría resonando como una advertencia perenne sobre los peligros del extremismo y la intolerancia. El rastro de devastación dejado por el régimen de Hitler ha dejado una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Su ideología de supremacía racial y expansión territorial condujo a una era de caos y sufrimiento que aún resuena en los corazones y las mentes de las generaciones posteriores. Las atrocidades cometidas bajo su mando, en particular el Holocausto, han sido objeto de análisis incesante y debate a lo largo de los años. La comunidad global ha reflexionado sobre cómo un solo individuo pudo orquestar semejante cataclismo y cómo la sociedad puede prevenir que tal oscuridad vuelva a prevalecer. La Segunda Guerra Mundial, una sombría manifestación de la ambición desenfrenada y la intolerancia, llegó a su fin en 1945 con la derrota del Tercer Reich y la liberación de los campos de concentración, donde el mundo atestiguó las terribles consecuencias de la ideología nazi. El legado de Hitler sigue siendo un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede descender la humanidad cuando la intolerancia y el odio se desatan sin restricciones. Su historia nos insta a recordar y aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y compasivo. En este breve repaso, hemos explorado la vida de Adolf Hitler, cuyo legado perdura en nuestro mundo actual. Recordemos que aprender del pasado es crucial para forjar un futuro más prometedor. Agradezco su compañía en este recorrido histórico a través de Memorias del Pasado. Hasta la próxima.